Muy buenas noches. De nuevo con una nueva conferencia para todos. Espero que estéis escuchando bien esta nueva conferencia. Y vamos a adentrarnos un poquito más sobre lo que está pasando con ese problema que hubo con ese huracán, que muchas personas están trabajando y están ayudando. Pues todas esas personas, ¿no?, que está pasando por ese huracán, que muchas veces, por ocasiones, por circunstancias, la Tierra nos está hablando, nos está haciendo pensar hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos viviendo. En el día de hoy quiero que hiciéramos una pequeña reflexión, una pequeña momento para hablar sobre el principio de esta página, sobre el principio de búsqueda de la paz interior, sobre el principio de esa sabiduría universal. Y quería remitirme, como siempre, al libro de Cameron Alborcian, Ahora es el momento. El principio. Las grandes preguntas siempre parecen ser las mismas. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestro paso por la Tierra? ¿Se trata de una existencia predestinada o tenemos alguna influencia en nuestra vida? Somos seres vivos dotados de inteligencia, con la facultad de razonar. Pensar es lo que nos da la diferencia de todos los demás seres vivientes. Las plantas no tienen cerebro y los animales poseen de cerebro e instintos, pero carecen de nuestra capacidad lógica. Hemos de preguntarnos para qué sirve exactamente nuestra inteligencia, en qué se supone que debemos pensar con más profundidad, en lo que nos interesa y apetece, en lo que alcanzamos nuestros sentidos. ¿O acaso debemos buscar lo desconocido, cosas ocultas y nunca vistas, de lo que nunca sabemos nada? Tenemos que pasar la vida excavando en la mente en busca del conocimiento de aquello que ni siquiera sabemos que existe. La palabra espiritualidad tiene un significado distinto para cada uno de nosotros y más a medida que se encuentran nuevas formas de describirla. Para la mayoría de las personas es más una fascinación pasajera que una forma de vida. Por eso, la razón, al final de cada capítulo, encontraremos testimonios de personas de todo el mundo que explican lo que significa para ellas la espiritualidad. Y siempre cuando me remito a este libro de Cameron Alborcian, Ahora es el momento, me hace mucho pensar sobre lo que comenta. Terrorismo, bombas, delincuencia, maltratos, violencia, droga. Y como dice en su libro, en su prólogo de su libro, entre tanto horror es difícil no perder de vista valores fundamentales para el espíritu humano, como la solidaridad, la compasión o el amor al prójimo, sin los cuales no podremos convivir. Por todo esto, ahora es el momento de iniciar la búsqueda espiritual que nos ayuda a encontrarnos a través de los demás. El viaje ha comenzado. La política, la religión, el sexo, el dinero son algunos de los muchos temas analizados en este libro. Mediante su estudio, comprendemos las claves del mundo occidental y seremos capaces de mejorar algunas de las decisiones y comportamientos que nos afectan en nuestra vida. También la comprensión de los aspectos más íntimos del alma, como la felicidad o la fe, nos llevarán a conseguir nuestra mejora personal. Esta obra analiza asimismo las principales disciplinas orientales, como la ayurveda, el yoga
que nos ayuda a llevar una vida más sana. Cameron Alborcian estudió la filosofía oriental, reflexionó sobre los aspectos cotidianos de nuestro entorno y analiza cómo afrontarnos a las diferentes situaciones con las que nos encontramos. Y pareciera que vivimos en un sueño, que, como digo siempre, esa persona que veis ahí, a lo mejor no la conocéis, pero tiene que ver mucho con la parte más consciente de YouTube. Esa persona, seguramente algunos americanos la conoceréis, tiene un programa de televisión que dice mucho sobre lo que estamos viviendo en este proceso que le llamamos vida. Seguramente si os pongo esta fotografía os daréis cuenta de quién es. Infowars. Esa persona nos hizo mucho pensar, nos hizo mucho abrirnos hacia lo que estamos viviendo, hacia esa guerra de conciencias, hacia ese momento. Yo no quiero hablar sobre la guerra hoy, quiero hablar sobre esto que estamos viendo. Ahí estamos viendo a Cameron Alborcian y a su chica que trabaja el yoga, trabaja esa conexión con la espiritualidad. Y cuando yo comencé esta página, en Busca la Paz Interior, siempre intentaba transmitir algo diferente a los demás, algo que abriera las puertas hacia la espiritualidad en Internet, desde diferentes conceptos, desde diferentes formas de pensar, porque el planeta necesita sanación. Porque todos los que estamos aquí en esta página, todos creo que estamos conectados más con ese momento, con esa conciencia, con esa parte que nos abre a compartir, a emocionarnos y, por qué no, a saber dónde nos llevan nuestras emociones. Ahí tenemos a Yogi Jaimana, la novia de Cameron Alborcian, que la espiritualidad, podemos encontrar muchas mujeres y muchos hombres que trabajan la espiritualidad, como ellos dos, que han recorrido un camino que uno lo tiene que hacer desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Quizás estamos invadidos demasiado de información poco útil para el conocimiento de la espiritualidad o el conocimiento de la sabiduría interior. Siempre cuando se habla sobre la espiritualidad, también se habla sobre esa manera que es conectarse con la sabiduría del libro y la sabiduría que conlleva el trabajo interior. Muchas veces Cameron Alborcian, en muchos de sus libros, ha consolidado su mente. Por eso muchas personas que son yogis se conectan con la mente, con la espiritualidad, con el concepto, que es encontrarse con esa sabiduría, que es la mente y sobre todo el despertar de conciencia. Ahí la estamos viendo a Carmen con ese mensaje que seguramente las personas que sabemos un poquito de espiritualidad sabemos que estamos más conscientes, que a través de la oración, a través de la conciencia, a través de ese equilibrio que es esa postura o esas manos en oración, nos abren a una nueva sabiduría, una nueva manera de comprender la espiritualidad. Saludos hasta Tlaquepaque, Lisbeth. Y pareciera que todos estamos soñando, pareciera que todos estamos en ese momento de sabiduría interior, de conciencia interior. Pasamos muchos, los que estudiamos espiritualidad, conciencia, pasamos como pasa ahí Cameron Alborcian, porque todos tenemos una historia que es reencontrarnos con la sabiduría,
momentos de soledad, muchos momentos de comprensión de lo que pasa en el mundo, de lo que hacemos por el mundo y hasta qué punto esa nueva conciencia, esa nueva forma de interpretar la vida va más allá de una simple fotografía. Porque dicen que cuando te conectas más con la espiritualidad, sabemos cómo conectarnos con el amor, con ese momento que es entender la conexión entre almas. Porque siempre cuando hablamos sobre la espiritualidad, sobre el concepto que tomamos dentro del equilibrio, que es la comprensión, la manera con la cual nos comunicamos con la pareja, va más allá de una simple unión, una simple sabiduría de conceptos. Y ahí tenemos también a Cameron Alborchian en la India. Quizás esa sabiduría nos abre hasta nuevos puntos de vista. Saludos hasta Avatar en Calés, de México. Siempre cuando estamos conscientes, sabemos que las personas que conocemos un poquito de la India, conocemos un poquito de la espiritualidad de la India, sabemos que cada momento que nos conectamos, cada momento que viajamos, cada momento que nos conectamos con las personas, podemos llegar a ese estado de yogi o de samanda. Dicen que cuando nos conectamos con la naturaleza, con la sabiduría de la naturaleza, nos conectamos más con el ser conscientes de lo que vemos, lo que percibimos, lo que observamos. Por eso los yogis se conectan más con la naturaleza. Las personas que tienen ansiedad se conectan más con ese equilibrio, que es la meditación, la autoobservación, el autoconocimiento. Porque todos tenemos autoconocimiento. El problema es con qué tipo de personas nos relacionamos. No es que creemos una secta para abrir más nuestra mente, pero sí más abrirnos hacia una nueva sabiduría. Y eso es en busca de la paz interior, lo que hacemos en los talleres esenciales, lo que hacemos en Internet. Porque seguramente más de uno conoce a los budistas, a las personas que muchas veces a través de una sonrisa pueden llegarnos a, entre comillas, desequilibrar la mente o abrir la mente. Porque una persona cuando sonríe muchas veces nos hace pensar, ¿por qué está sonriendo cuando el mundo está en una situación de momento de crisis, de incertidumbre, momento de abrir más la mente, abrir más hacia ese despertar de conciencia? La manera con la cual interpretamos la espiritualidad, como en el caso de este budista, podemos comprender que la mente muchas veces la conocemos muy poco y muchos psicólogos, psiquiatras, conocen muy poco la mente tampoco. Las personas que meditamos sabemos que en ese momento sabemos más que estamos más conectados con esa sabiduría. Porque quisiera que en el día de hoy pusiéramos ese mensaje que puede ser una contribución hacia esas personas que están pasando por situaciones difíciles en Houston, están pasando problemas con ese huracán, que en lo cual muchas personas y muchos servidores con los cuales estamos trabajando en Internet, pues por el tema de las tormentas y todo ese problema que la Tierra está hablando, pues que entre todos contribuyamos a esa paz interior, hacia ese momento de sabiduría, hacia ese momento de contribuir al mundo para crear un mundo mejor, más allá de tanto marketing agresivo como comento. Ayer estaba viendo los correos y cada vez veo más gurús, veo cada vez más personas que están, eh, entre comillas, rompiendo todo un esquema. Y la espiritualidad, el concepto que tomamos como espiritualidad, como paz interior, va más allá de todo eso que estamos viviendo. Porque, como digo siempre, muchos budistas
nos abren a esa espiritualidad, a esa comprensión de la mente. Y seguramente que muchas personas que conocéis el mundo de la espiritualidad, el mundo de la manera con la cual nos conectamos con la espiritualidad, sabemos, y todo el mundo sabe, que esos elefantes tienen un símbolo muy espiritual, un símbolo de sabiduría, un símbolo que muchos aspectos los han considerado como la sabiduría, como la abundancia, sobre todo porque cuando nos conectamos con la espiritualidad nos conectamos con ese mundo, con ese momento, con esa nueva consciencia. Los elefantes y los animales también tienen una manera diferente, tienen una manera que nos hace pensar cómo tratamos al ser humano, cómo tratamos a los animales. Quizás los animales dicen algunas personas que no tienen conciencia, pero yo sigo pensando que muchas asociaciones y muchas personas han matado a muchos animales, como los elefantes, por los colmillos, para hacer otro tipo de cosas. Y es muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Y ahí tenemos de nuevo a la novia de Cameron Alborcian. Quizás ha trabajado mucho en la India con los niños y haciendo algo que es lo que se hace las personas que trabajan dentro de este camino de espiritualidad, un equilibrio, una manera de conectarse con ese tercer ojo, el ojo que vemos ahí dibujado en esa fotografía. Creo que todas las personas que estamos caminando dentro de la espiritualidad, quizás son más las mujeres que se caminan por este mundo de la espiritualidad más que los hombres, quizás. Ahí estamos viéndola en uno de los parques, pues seguramente más de uno le gustaría estar, ¿por qué no? Porque muchas religiones, muchas personas que las religiones están utilizando símbolos y esos símbolos nos abren a una nueva conciencia. Quizás en esa fotografía de ella podemos ver muchas cosas, muchos símbolos. Incluso hay personas que trabajan el yoga, hay personas que muchas veces quieren llegar a estados muy alterados de conciencia, pero pocas personas saben que el yoga tiene que ir por un camino, el camino del Hatha Yoga, el camino de Raja Yoga y también, ¿por qué no?, el camino del Kundalini o de la serpiente. Esa serpiente que muchas veces es la energía sexual y muchas veces nos conectamos, pero muchas personas quieren despertar el Kundalini y pocas personas se dan cuenta que el despertar de Kundalini tiene que ser un camino primero de conciencia. No todo el mundo puede despertar la Kundalini. No todo el mundo puede despertar ese momento de conectarse con el yoga Kundalini, porque se abren puertas y muchas personas no están preparadas para todo eso. Ahí, como comentaba anteriormente, creo que es en Camboya, y creo que es bonito cuando haces una educación diferente, cuando haces una educación que conlleva el contribuir a la humanidad. Y lo comentaba muchas veces en mi página, en Busca de la Paz Interior. Quizás la mayor enseñanza que yo he tenido en la vida ha sido este libro de Cameron Alborcian, Ahora es el momento. Creo que todo el equilibrio, toda la manera con la cual educamos a los jóvenes comprende muchas cosas y ahí creo que es lo que necesita México, lo que necesita Colombia, lo que necesita Venezuela, educación, y educación emocional, educación que viene más allá de un simple concepto, de una simple imagen. Porque todos alguna vez tenemos un momento para encontrarnos en un retiro, en un momento donde nos podemos conectar con una deidad. Los retiros espirituales, cuando
según mi punto de vista. También los podemos hacer por internet, ¿por qué no? Cuando empecé en este camino de buscar la paz interior, muchas personas no creían que se podían hacer talleres de espiritualidad en internet. Patti Flores, Gustavo Zuar, de Zeta Healing y muchas personas confiaron en este trabajo, que es el conectarse con el budismo, con la experiencia de meditar, con la experiencia de ser más conscientes de lo que vivimos y cómo contribuir a la humanidad para ser más conscientes. Quizás el mundo en el cual vivimos somos poco conscientes. El nivel de atención quizás es algo que necesitamos en el ser humano. Estamos invadidos de demasiadas notificaciones a veces y perdemos un poquito ese encuentro con la espiritualidad y con el momento en el cual desprendemos conciencia hacia el mundo. Y las personas que sabemos un poquito de inglés, sabemos que hay deidades como esa que estamos viendo ahí, en ese libro de Yogi Ananda. Quizás en los momentos que estamos viviendo necesitamos más compasión. Compasión en cómo educamos a nuestros mayores, en cómo educamos a las personas, en cómo educamos a la familia, en cómo educamos a las personas más allegadas. Quizás nos hemos olvidado de todo eso. Quizás porque nuestra mente está educada de manera diferente. Según cada país podemos entender y comprender la educación, pero pocos realmente somos conscientes de la educación. Dicen que la paz está en esos pajaritos, pero esos pajaritos pueden ser unas manos que hablen de conciencia, de unas manos que nos abren a comprender que las personas que trabajan, las personas que son más conscientes, porque en busca de la paz interior no hay razas. Consideramos al ser humano como algo malo. Quizás en el momento que estamos viviendo ahora, tomamos como a las personas que son musulmanes o las personas que son negros o las personas que son gays como algo malo. Quizás la iglesia muchas veces se ha desprendido un poquito todo eso. Creo que estamos un poquito perdiendo esa conciencia de comprender al ser humano tal cual es, sea negro, blanco, chino, cualquier persona que trabaje en este mundo. Todos trabajamos por esa paz interior y esa conciencia. Hay una frase muy conocida de un budista que dice: la compasión solo es posible cuando la comprensión está presente. Y esa frase nos puede mover un poquito la mente, nos puede llegar al momento de pensar, ¿qué es la compasión? ¿Hasta qué punto somos compasivos con lo que estamos viviendo? Quizás las guerras, la manera con la cual nos comunicamos con las personas, la manera con la cual integramos eso que está pasando en el mundo para poder ser más conscientes de lo que hacemos. Quizás ese momento de tener algo mágico y venderlo, creo que es algo que está fallando en el mundo. Quizás trabajamos muy poco para las personas, quizás nuestra educación queremos que todo sea muy fácil, que no nos duela, como digo siempre, pero la compasión es algo que nos ayuda a estar más en el presente. Y Dalai Lama decía esa frase también: cuando hablamos de la compasión, no lo hacemos en el sentido de ver al otro como un ser inferior, digno de compasión, sino que la persona verdaderamente compasiva respeta y reverencia al otro con amor. Quizás nos hemos olvidado de eso, de ese amor impersonal, de ese amor que en ocasiones el mundo necesita. Quizás la manera con la cual contribuimos al mundo para contribuir a una receptividad. Y cuando hablamos de receptividad hablamos del ser humano. Hablamos de la manera como comprendemos al ser humano. El ser humano está lleno de muchas cosas, pero a veces el ser humano necesita un cambio.
el cambio de percepción del mundo, el cambio con la cual conlleva una educación, una manera diferente, o una manera de comprensión. Y la comprensión y la compasión siempre es el amor. Como digo siempre, quizás en el mundo en el cual estamos viviendo vemos muy poco, o queremos ver muy poco, las guerras. Las guerras nos hacen pensar cómo es el ser humano, a qué le damos poder al ser humano. El ser humano pareciera que en el mundo en el cual vivimos, quizás esos momentos nos hacen pensar qué hacemos por el mundo, qué hacemos con las personas, qué hacemos con todo lo que vivimos y todo lo que transmitimos. Y seguramente de una persona recordará a esa escritora, entre comillas, que dice esa frase, puede decir mucho: la compasión puede cambiar el mundo. Quizás nos volvemos más compasivos, quizás nos volvemos más receptivos al mensaje cuando somos conscientes de que los animales también sienten, que los animales también reciben y son conscientes de lo que está viviendo el mundo. Fijaos también esa frase: la compasión, sentimiento de pena, de ternura, identificarnos ante los males de alguien. ¿Cuántas veces nos identificamos con el mal de alguien? ¿Cuántas personas somos conscientes de ayudar al ser humano para ser mejor? Quizás vamos a talleres que gastamos mucho dinero, pero realmente esos talleres nos ayudan a ser más conscientes para la sociedad. Quizás muchas de esas personas que se van a un bar a beber, luego tienen la resaca del día siguiente. En busca de la paz interior no es algo que se tome o se beba de una manera para que todos después nos vayamos de fiesta. Yo creo que la paz interior es un equilibrio de muchas cosas. Es un equilibrio de la mente, es un equilibrio de nuestras emociones, es un equilibrio de la salud, es un equilibrio de la comprensión, es un equilibrio de trabajar con las personas, es un equilibrio de meditar, es un equilibrio. La búsqueda de la paz interior comprende muchas cosas, pero sobre todo el trabajo con el ser humano. En los talleres que nosotros realizamos, los talleres que nosotros estamos planeando para hacer en México, tiene que ver mucho con el ser humano. Más allá, como digo siempre, que ese coaching. Ayer estaba hablando con una persona y estábamos organizando este taller y le decía muchas veces: yo estoy aburrido de mucho coaching. Quizás el ser humano se ha trabajado mucho el coaching, pero el trabajo interior, el trabajo de conciencia, el trabajo de la espiritualidad va más allá de un simple coaching, una simple compasión. Y en esa frase también nos dice mucho ese budista: vamos a aprender tu manera de escuchar con el fin de ayudar a aliviar el sufrimiento en el mundo. Tú sabes cómo escuchar para comprender. Invocamos tu nombre con el fin de practicar la escucha con nuestra atención y apertura del corazón. Vamos a sentarnos y escuchar sin prejuicios. Vamos a sentarnos y escuchar sin juzgar ni racionar. Vamos a sentarnos a escuchar para comprender. Vamos a sentarnos a escuchar con tanta atención que vamos a ser capaces de escuchar lo que la otra persona está diciendo y también lo que está dejando sin decir. Sabemos que con solo escuchar profundamente ya se alivia una gran cantidad de dolor y sufrimiento en la otra persona. Cuando una persona escucha, cuando una persona siente, cuando una persona se da cuenta de lo que el ser humano necesita en este momento, nos hacemos más conscientes de ese poder que es reconocer el potencial que tiene el ser humano por cambiar, por ser más receptivo, por aprender, por entender el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos abre una puerta a nuestra conciencia,
a nuestra sabiduría, a nuestra comprensión, hacia nuestra mente. Pero nuestra mente a veces se olvida de que el sufrimiento produce dolor, pero el dolor también produce esperanza. O las personas cuando están en una situación difícil, mayor es la receptividad de la mente, mayor es la receptividad que podemos comprender hasta qué punto la mente sabe cómo cambiar todo eso. Quizás nos han hablado mucho de ser creadores de nuestra realidad, pero también somos conscientes de lo que vemos por los demás. La realidad puede estar distorsionada, pero si sabemos escuchar, podemos comprender cuál es la realidad y cuál es el concepto que tomamos como realidad. Más allá de estar siempre luchando contra algo, quizás esos prejuicios, como dice esa frase, o esa reacción nos produce miedo. Quizás hemos vivido demasiado con ese miedo de comprender, de experimentar, que a través de un taller en México, que a través de una experiencia nos puede tomar más conciencia. Pero sobre todo las personas que llegamos a trabajar en un taller, cuando llegamos a comprender qué hay más allá de esa comprensión, comprendemos lo que necesita la vida, lo que necesitamos nosotros para caminar por la paz interior. Esa frase, podemos ser compasivos cuando finalmente comprendemos y aceptemos que cada uno hace lo que puede dentro del plano de conciencia en el que se encuentra. No cabe duda que el karma está en cada persona. No cabe duda que el karma está ahí, que lo podemos cambiar, que podemos abrir ese registro akáshico, ese registro que nos abre a una manera de interpretar, a una manera de comprender qué es lo que tiene la vida. Pero también no podemos cambiarle el karma a nadie. Las personas que tienen un karma en su vida o tienen algo que tienen que vivir o que tienen que experimentar, sobre todo es un karma que depende mucho, sobre todo de la actitud. Las personas que están siempre enfrascadas en el miedo, en la desesperanza, siempre va a haber ese problema de ese karma negativo, ese karma que muchas veces no son conscientes de ellos. Y la gente vive siempre en esa inconsciencia, en la inconsciencia de saber hasta qué punto sé lo que quiero en mi vida. Mucha gente no sabe lo que quiere en su vida, está intentando buscar la pastilla mágica, el momento mágico para desprender de un sueño. Quizás ese sueño americano, ese sueño que cada uno de nosotros tenemos de diferentes formas de pensar. Para algunos la abundancia comprende la ilusión, la abundancia comprende ser mejor con la familia, la abundancia comprende pues muchos conceptos que tomamos como realidad, pero la realidad por sí misma puede producir miedo. Y ahí es algo que quizás el marketing agresivo está jugando. Y lo veía ayer cuando veía muchos correos y mucha gente conectada a Skype. Y yo le digo, parece que el mundo está loco. El mundo no se da cuenta que hemos trabajado muy poquito por las personas. Quizás en busca de la paz interior, en los 8 años que llevamos trabajando, no sé si hemos contribuido o quizás hemos crecido juntos. No me importa la cantidad de fans que haya en una página, a mí lo que me importa es que el mensaje abra conciencia, que despertemos hacia una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir. Lo comentaba en ese vídeo que he hecho hace unos años de la presión de la mente. Todos los que en algún momento hemos vivido una presión de la mente, todos los que hemos experimentado esa presión consciente, porque dicen que cuando una persona se encuentra en una situación difícil de su vida, cuando una persona medita sobre lo que ve en el mundo, lo que transmite el mundo, se abre una nueva realidad, se abre una nueva intuición, se abre una nueva manera de entender esa compasión, esa unidad. Porque la compasión puede tener símbolos,
y podemos entender al símbolo como una manera también de comprender el mundo. Dicen que en la Tierra todos mandamos energía, energía de amor, energía de conciencia. Pero imaginemos por un momento, en el momento que estamos viviendo ahora, todos estamos viviendo esa conciencia, esa manera que podemos ser conscientes del mundo. ¿Qué es lo que hacemos por el mundo? ¿Qué es lo que hacemos por los demás? ¿Qué tipo de talleres hacemos para que ese mundo tome más conciencia, tome una manera diferente o una visión diferente? Si todos dicen que somos creadores de nuestra propia realidad, ¿cómo creamos nuestra realidad? ¿Nos dejamos influenciar por otros o creamos la realidad, nuestra propia realidad? Y la realidad conlleva enfrentarse al miedo, a la incertidumbre, a ese momento que todos buscamos respuestas, a veces inconclusas, a través de momentos, a través de conexiones, a través de esa sabiduría que es comprender al ser humano. El apoyar al ser humano para ser mejor, no para tumbarlo. Creo que todos los que estamos en el camino de la espiritualidad, el camino de la comprensión, el camino de la conciencia, nos abrimos a un mundo diferente, a un mundo donde conlleva el equilibrio, la comprensión, porque todos queremos y creemos en un planeta mejor. Aunque a veces, para conocer el planeta, también hay que conocer al mundo. Aquí también hay otra frase de una escritora que dice: un momento de autocompasión puede cambiar completamente tu día. Una serie de estos momentos puede cambiar el curso de tu vida. Porque quizás en esos momentos en los cuales entendemos al ser humano como el entender un abrazo, el entregar un abrazo a los demás, el abrazarnos a nosotros mismos o felicitarnos por nosotros mismos por algo que hemos hecho, quizás nos hace transmitir al mundo algo de manera diferente. Pero quizás estamos enfrascados en eso, en el miedo. Pocas veces la gente se ama a sí misma. Pocas personas se abrazan por abrir una manera diferente. Abrazar al ser humano tal cual es, sin razas, sin momentos que podamos decir: ah, es que esta persona es o tiene SIDA o tiene tal problema. Quizás nos hemos olvidado de todo eso. Nos hemos olvidado del amor impersonal. Te digo siempre, ¿qué pasa cuando vemos eso? A los niños hemos poco transmitido a los niños esa paz. Quizás la sabiduría y la inocencia de un niño nos abre a una nueva forma de vivir. Quizás a través de las fotografías, a través del amor, porque un niño no lo podemos cambiar ese sentimiento. El niño nos abre a comprender la vida. Pero todos los que en alguna vez hemos estado en ese momento, en esa cueva, que a lo mejor puede ser la cueva de la mente, la cueva de la comprensión de la mente. Cuando comprendemos esa cueva que está ahí, sabemos en cada momento qué y cuántas cosas tiene la mente. El qué no lo sabemos, porque siempre hay muchas cosas que no vemos. Dicen que la sabiduría está en la bombilla, pero esa bombilla tiene raíces. Esa bombilla tiene raíces, raíces que muchas veces no las vemos, raíces que nos hacen dibujar en nuestra mente, nos hacen pensar en nuestra mente. ¿Hasta qué punto esas raíces están ahí? Meditamos poco, comprendemos poco y a veces no entendemos esa fotografía. Todos hemos estado alguna vez en esas cuevas, en esa cueva que no queremos entrar, en reconocer el potencial que tiene la mente,
pero reconocer esos miedos que están ahí en nuestra mente, a través de una regresión, a través de un momento de conexión, porque todo el mundo sabe que la regresión, el expandir nuestra mente, el reconocer que hay detrás de esa cueva que está nuestra mente. Nuestra mente está ahí, pero pocas veces somos conscientes de que a través de una regresión, a través de una terapia, a través de un concepto que va más allá de la mente, podemos comprender toda esa cueva que está ahí, esa cueva que muchas veces no la queremos ver. En el momento que nos adentramos en esa cueva, podemos comprender dónde están nuestros miedos, nuestras frustraciones, toda esa falta de equilibrio, toda esa falta de comprensión. La cueva la podemos ver en muchos lugares, incluso hay ruinas en México, sabemos que están ahí, las podemos ver, que se han hecho rituales, se han hecho muchas cosas, pero pocos somos conscientes de ellas. Porque todos tenemos en esta cueva, todos tenemos una luz que creamos con nuestra conciencia, eso sí, si tenemos despierta nuestra conciencia. Nuestra conciencia se libera, nuestra conciencia es luz, pero para entender la luz también tenemos que comprender la oscuridad. Todas las personas que somos terapeutas, primero conocemos nuestros propios miedos para enfrentarnos a ellos, para reconocer el potencial del ser humano, pero para comprender la luz hay que trabajar la oscuridad. La luz está ahí, podemos mover la luz, podemos movernos con la energía universal, con la energía que es conectarnos con talleres, conectarnos con el Reiki, conectarnos con la experiencia que es vivir, porque la naturaleza es sabia, la manera con la cual nos conectamos con la naturaleza nos abre a una nueva forma de vivir, pero pocos somos conscientes de ella. Porque todos alguna vez, seguramente, aunque parecía un poco sublime esa foto, o quizás muy subliminal, todos tenemos esa fuente divina, esa fuente que nos podemos representar por diferentes momentos, diferentes realidades, porque esa luz es la que podemos dar a ese huracán en México. Porque todos queremos expandir nuestra conciencia, todos queremos adentrarnos en esa meditación consciente, en esa meditación que atraviesa toda esa experiencia que es meditar, toda esa experiencia que es reconectarse, toda esa experiencia que es tomar conciencia de cómo meditamos y de cómo abrimos toda esa expansión. Para expandir nuestra mente, para expandir nuestra conciencia, depende mucho de cómo nos conectamos con la meditación. Y pareciera que la meditación sea algo sencillo. No lo es. Porque las personas que llevamos tiempo meditando sabemos que abrimos nuevos espacios en la mente, nueva comprensión en la mente. Pero para comprender la mente, para comprender la expansión de la conciencia, todos tienen que ser conscientes de lo que es la energía de la sabiduría, la energía de la comprensión, la energía de qué es lo que estamos viviendo en este momento. Porque siempre, como comentaba en anteriores conferencias, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra mente, que a veces, a través de las sensaciones que se producen en nuestro cuerpo, podemos expandir nuestra conciencia. Tenemos miedo a expandir nuestra conciencia cuando sabemos que dentro de nuestra mente, de nuestro cuerpo, hay sanación, pero la sanación comprende más allá de una simple idea. Uno tiene que experimentar la meditación, la autocomprensión, el expandir nuestra conciencia, el expandir nuestra mente, el expandir todo ese equilibrio que comprende al ser humano, pero más allá de una simple
conexión con los chakras. Todos creamos una nueva conciencia trabajando esa sabiduría que comprende la meditación, la comprensión, la conciencia, el equilibrio. Pero el equilibrio va más allá de todo eso, porque siempre estamos rodeados de diferentes estímulos, diferentes maneras que muchas veces estamos ahí. Estímulos del ser humano, estímulos de la vida, estímulos, todos son estímulos. Pero los grandes meditadores comprendieron que el mayor estímulo de la mente es la conexión con el ser. Nos hemos olvidado muchas veces de ser. Quizás la expansión del ser comprende la expansión de la conciencia. Cuando una persona está expandida la mente, está expandida su conciencia. En cualquier momento puede meditar, ser consciente de la naturaleza, ser consciente de la vida, ser consciente de todas esas programaciones que en ocasiones, quizás la programación neurolingüística no lo hace. Quizás hemos sido programados demasiado para faltar algo en la mente. Todo nos falta en la mente. Nos falta comprensión, nos falta sabiduría, nos falta muchas cosas que la meditación, el autoconocimiento, la autosabiduría comprende eso. Que puede estar lloviendo, que puede estar haciendo sol, que puede ser cualquier momento de nuestra vida, que la naturaleza es sabia. Cuando nos conectamos con la meditación nos conectamos con la vida, nos conectamos con la naturaleza, con la expansión de la naturaleza. Pero pocas veces las personas son conscientes de ser esos yogis. Ser un yogi comprende más allá de la mente, más allá de la comprensión mental. Todos los que trabajamos en la meditación podemos llegar a ese símbolo, a esa manera, a esa conexión, a esa energía, porque todos creamos a través de la comprensión mental. Todo está en la mente, es muy cierto, pero todos hacemos meditación de maneras muy sencillas, de maneras que tienen que ver mucho con la conexión con el espíritu, con la conexión del alma, con la conexión que va más allá de una simple imagen. Entonces comprendemos que la meditación y la comprensión y con la sabiduría va más allá de todo eso. Porque, como digo siempre, hay mandalas que nos abren la mente, nos abren a una nueva comprensión de la mente, nos abren a una nueva sabiduría de la mente. Los niños en Japón, en China, trabajan estas mandalas, forma de vivir. Pero quizás no somos conscientes de todo eso. Quizás esas distorsiones mentales nos abren a nuevos conceptos en la mente. Todos somos eso, meditadores conscientes, meditadores que vienen mucho de la comprensión mental, del equilibrio mental. Pero para comprender la mente hay que comprender nuestras emociones. Las emociones comprenden todo el equilibrio que es la conexión con el universo, con la conexión con la sabiduría universal, la conexión con la mente, la conexión con las emociones, porque todos podemos llegar a ese estado de meditación, a ese estado de comprensión, a ese estado de equilibrio, a ese estado que podemos comprender que cuando estamos conectados con la naturaleza, que cuando estamos conectados con una idea, con un concepto, abrimos nuestra mente a crear nuestra propia realidad. Seguramente más de uno a expandir su mente en el día de hoy con esta conferencia. Quizás compartiendo, quizás emocionándose, quizás creando una nueva conciencia. Eso se busca la paz interior. Comprender la energía, comprender la sabiduría, comprender lo que otros están dañando. Y como digo siempre, vosotros elegís, pero nosotros seguimos trabajando en eso, en expandir, en contribuir, más allá de un simple concepto, una simple idea. Entonces, la paz interior no es un sueño, no es un sueño que tiene que ver conmigo, sino con la contribución al mundo, para que todos hagamos eso.
esa nueva manera de comprensión, esa manera de comprender el universo, esa manera de contribuir al universo para que todos creemos nuestra propia realidad. Y la realidad comprende el equilibrio emocional, el equilibrio de reconocer al ser humano tal cual es, más allá de tanto marketing agresivo, más allá de que yo soy el gurú, yo te ayudo, que no sé qué. En busca de la paz interior, tiene un sueño, que esos talleres que queremos dar en México, todos contribuimos para que toda esta conferencia llegue, para expandir esa sabiduría universal, ese momento de comprender al universo, de comprender todas esas estrellas que forman parte de Buscar la Paz Interior. Gustavo Zuar, Mireya Materán, son muchos los que contribuyeron a crear un mundo mejor. Quizás algunos no conocéis a ellos, quizás algunos no estuvieron en las conferencias que nosotros hemos dado en Buscar la Paz Interior, pero todos los que contribuimos para mejorar el mundo, contribuimos desde la música, contribuimos desde la salud, contribuimos desde muchas maneras de contribuir al mundo para conectarnos más con ese interior, con ese descubrimiento. Porque como digo siempre, todos somos en busca de la paz interior, más allá de una simple sabiduría, más allá de un simple concepto, más allá de una simple ilusión, porque creo que la ilusión y la manera con la cual transmitimos las cosas, eso nos hace la diferencia. Pero nos hace la diferencia con los artículos, con el trabajo de muchos terapeutas, con el trabajo de muchas personas que contribuyeron a que Busca la Paz Interior no fuera un sueño de 1 año, 2 años, que siga siendo el sueño para muchas personas, que sea un sueño para esas personas que tengan la necesidad de hacer una búsqueda espiritual, de hacer una búsqueda de salud, de hacer una búsqueda de comprensión. Entonces, en Busca de la Paz Interior está ahí, para quien quiera escucharla, más allá de paradigmas, más allá de falta de locura. Iba a decir otra palabra, pero me quedo con eso, la locura, porque todos ahora estamos en esa incomprensión de no saber a quién seguir, a qué persona puedo aprender, porque, como digo siempre, oportunidades hay muchas, pero pocas veces somos conscientes de que Busca la Paz Interior no es un sueño, sino una realidad. Un abrazo a todos, a Lisbeth, a Avatar, a Alma, a Clara, a todos los que estéis conectados, porque en Busca la Paz Interior es un trabajo personal, no mío, sino mi idea que tuve desde hace algunos años es expandir la mente, expandir la conciencia de mucha gente para crear algo, no por mi parte, sino por la parte que necesita el mundo. Cambiar el paradigma de tanta programación mental, cambiar el paradigma de tanto marketing, cambiar el paradigma de cambiar la manera de hacer las cosas. Un abrazo a todos.